En lo profundo de un vasto valle africano, donde las montañas se alzan como guardianes de secretos antiguos y el sol se filtra entre las ramas de los árboles, se encontraba un pequeño poblado casi oculto del mundo exterior. En este rincón, el tiempo parecía haberse detenido y las tradiciones ancestrales dictaban el ritmo de la vida cotidiana. En medio de este misterioso entorno, vivía una joven madre llamada Nia. Con su piel de ébano y ojos que se sumergían en la oscuridad de la noche, Nia era conocida en toda la aldea no solo por su belleza, sino por la serenidad con la que enfrentaba las pruebas de la vida. Su presencia inspiraba respeto, al mismo tiempo que despertaba una mezcla de admiración y envidia entre quienes la conocían. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete al canal para más contenido como este, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y comparte esto con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo. La vida de Nia, como la de tantas mujeres antes que ella, estaba profundamente ligada a la tierra que sostenía a su comunidad, al aire cálido que envolvía su piel y a las creencias que definían su existencia. Sin embargo, en ese rincón del mundo, donde las leyendas aún cobraban vida y los espíritus de los ancestros caminaban entre los vivos, el destino de Nia estaba a punto de ser puesto a prueba. Con el nacimiento de su primer hijo, Chidi, una sombra comenzó a proyectarse sobre su vida, una sombra que incluso las poderosas montañas no podrían detener. El amor de Nia por Chidi era tan vasto como el cielo estrellado que iluminaba las noches, pero el destino tenía sus propios planes. Lo que parecía un regalo divino pronto se convirtió en una prueba casi insuperable. La desesperación se afianzó en su corazón cuando Jabari, su esposo y único sostén, no regresó de una cacería. Las historias de su desaparición se extendían como fuego, pero Nia se aferraba a la esperanza de su regreso. Sin embargo, con cada día que pasaba, la realidad se tornaba más dura y la necesidad, más apremiante. Fue en medio de esta creciente desesperación cuando Nia se encontró con una oferta tentadora pero peligrosa. Una comerciante de un pueblo lejano le ofreció lo impensable, oro a cambio de su leche materna. Un trato que ninguna madre en su juicio aceptaría, pero las circunstancias la habían llevado a un límite que jamás imaginó. El dilema era claro: ¿cómo podría alimentar a su hijo si no había comida? En un momento de debilidad, Nia tomó una decisión que la conduciría a eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Nia había escuchado muchas historias sobre la leche materna. No era solo alimento, sino un lazo sagrado, una conexión profunda entre madre e hijo que nunca debía romperse. Las ancianas de la aldea siempre le habían advertido que la leche materna era un regalo de los espíritus, una fuente de vida que solo debía ser compartida con el niño al que pertenecía. Pero mientras la noche avanzaba y Chidi lloraba en sus brazos, Nia sintió que su corazón se quebraba con cada sollozo. Las semanas siguientes transcurrieron entre momentos de alivio y creciente ansiedad. Cada vez que la comerciante llegaba a la aldea, Nia sentía que jugaba un juego peligroso, un juego del que no podía escapar. Aceptaba las monedas con un nudo en el estómago y observaba a la mujer alejarse con el cántaro que debió alimentar a su hijo. Con esas monedas, Nia compraba comida y suministros esenciales, pero había algo en el brillo dorado de las monedas que le transmitía un presagio de mal. Con el paso del tiempo, Nia notó los cambios. Al principio eran pequeños, casi imperceptibles. La risa de Chidi, que solía resonar como campanas en la aldea, se volvió rara. Su piel, que antes brillaba con la vitalidad de la juventud, comenzó a opacarse. El niño que había sido el centro de la alegría ahora parecía desvanecerse poco a poco. Los aldeanos también comenzaron a notar que algo andaba mal. Los campos que una vez habían sido verdes y llenos de vida ahora se marchitaban. A pesar de sus esfuerzos, la tierra ya no respondía como antes. Los susurros de la comunidad crecían, pero nadie se atrevía a cuestionar a Nia. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Nia tuvo un sueño inquietante. Se vio a sí misma caminando por un campo dorado, uno que debería haber sido fértil y próspero. Pero a medida que avanzaba, las plantas a su alrededor se marchitaban y el cielo se oscurecía. Una voz suave, pero firme, susurró en su oído: «Has roto un pacto sagrado, Nia». Al despertar, sintió que su corazón latía con fuerza y su cuerpo temblaba. El sueño la llenó de un sentido de urgencia que no podía ignorar. Algo estaba terriblemente mal, y en lo más profundo de su ser, sabía que estaba relacionado con las decisiones que había tomado.
A la mañana siguiente, sin decir una palabra, Nia buscó consejo en la curandera de la aldea. La anciana curandera vivía en una humilde cabaña al borde del río, rodeada de plantas medicinales y amuletos. Su sabiduría era conocida por todos, y su palabra se consideraba ley en asuntos de espiritualidad y salud. Nia llegó a la cabaña con Chidi en sus brazos, temblando por el temor y la culpa que había estado reprimiendo. La curandera la recibió en silencio, sus ojos profundos y sabios escudriñando a la joven madre y a su hijo. «Dime, hija mía, ¿qué te ha traído hasta aquí?», preguntó con una voz suave y tranquilizadora. Incapaz de contenerse más, Nia confesó todo. Habló sobre la comerciante, sobre el intercambio que había hecho y cómo todo había cambiado desde entonces. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la culpa que había mantenido en secreto durante tanto tiempo finalmente emergía. La curandera escuchó en silencio, sus ojos cerrados como si meditara sobre las palabras de Nia. Cuando la joven terminó, la anciana la miró con una mezcla de compasión y severidad. «Lo que has hecho es grave», dijo. «Has vendido algo sagrado, algo que no debía ser intercambiado por oro. La leche materna es un don de los dioses, y al venderla, has traído un desequilibrio a tu vida y a la de tu hijo». Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete al canal para más contenido como este, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y comparte esto con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo. Nia sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sabía que había cometido un error, pero no comprendía la magnitud de su transgresión hasta ahora. Con el corazón destrozado, se arrodilló ante la curandera, rogando perdón y una forma de corregir su error. La curandera suspiró profundamente y asintió. «Hay una manera de restaurar el equilibrio, pero no será fácil. Debes purificarte y ofrecer una ofrenda a los espíritus del río. Solo entonces podrás recuperar lo que has perdido». El ritual de purificación debía realizarse en el río sagrado, un lugar que según las creencias de la aldea conectaba el mundo de los vivos con el de los ancestros. Este río no solo ofrecía agua, sino que también era un portal para comunicarse con los espíritus que regían la vida y la muerte. Nia se sumergió en sus aguas, recitando antiguos cantos de arrepentimiento y ofreciendo sacrificios durante 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, los ancianos la acompañaron al río, formando un círculo a su alrededor y entonando cantos ceremoniales para llamar a los espíritus. Nia, con el corazón pesado, se adentró en las aguas frías. Cada paso que daba la acercaba más al centro del río, donde las corrientes eran más fuertes y el agua más profunda. Durante esos 3 días, las aguas que al principio parecían hostiles y frías, comenzaron a calmarse y a calentarse, como si los espíritus la estuvieran aceptando. Nia cantaba los himnos que su madre le había enseñado, invocando la piedad de los ancestros y suplicando el perdón de los dioses. Al llegar el 3er día, sintió una paz interna que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Las aguas turbias y oscuras que al principio la rodearon, ahora brillaban bajo la luz del sol poniente, claras y puras. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de las ofrendas que Nia había dejado en la orilla. Con el corazón lleno de esperanza y un profundo sentido de gratitud, Nia salió del río. Al regresar a la aldea, la comunidad la recibió con un silencio reverente. Todos sentían que algo había cambiado, se respiraba en el aire, en la tierra y en cada fibra de sus seres. Nia encontró a Chidi esperándola, dormido plácidamente en los brazos de la curandera. Su salud se había restaurado visiblemente. Con el tiempo, las cosechas volvieron a florecer, los campos de Nia volvieron a llenarse de vida. La comunidad, que había vivido en preocupación y miedo, comenzó a recuperar su espíritu alegre. Aunque la vida parecía haber vuelto a la normalidad, la historia de Nia y su sacrificio se convirtió en una lección indeleble en los corazones de todos los aldeanos. Nia comprendió que, aunque había cometido un grave error, los espíritus le habían dado una segunda oportunidad. Esta experiencia la transformó, brindándole una nueva perspectiva sobre la vida, la maternidad y el poder de la fe. La vasija de arcilla que una vez contenía las monedas malditas fue enterrada en lo profundo del bosque, sellando de manera permanente el capítulo oscuro de su vida. La historia de Nia se convirtió en una leyenda contada de generación en generación. Era un recordatorio del poder de las decisiones y del amor inquebrantable que una madre puede tener por su hijo. Si esta historia te atrapó, dale like,
suscríbete al canal para más contenido como este y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y comparte esto con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo.